Muchísimas gracias a todos los asistentes. La verdad, les agradecemos de parte de Exacta a todas las personas que han asistido durante el evento. Ya tenemos, este es el tercer día, ¿sí? Esta es mi segunda charla. De todas maneras, me voy a presentar. Mi nombre es Fernando Mesa, soy gerente de proyecto en Exacta hace ya 5 años. Me dedico específicamente al área de datos, es donde he venido trabajando por más de 10 años y acá hemos podido desarrollarnos y ayudar a otras personas que se desarrollen a través del Data Week, ¿ok? Que esta es la cuarta edición. Hoy les voy a traer un poco de AWS Glue, que es, digamos, una de las herramientas más utilizadas en el mundo de la transformación del dato a la hora de trabajar en cloud, y lo vamos a utilizar un poco para Delta Lakes. ¿De acuerdo? Bien, un poco la agenda, qué es lo que vamos a tocar, qué es Glue, porque entiendo que muchas personas hoy en día no manejan o no se manejan en la nube o utilizan ETL de otra manera, utilizan simplemente Python o cualquier otra herramienta. Elijan ustedes la marca y el modelo. Y es importante que nosotros entendamos qué es Glue, qué contiene, ¿no? Y vamos a hacer un poco de foco en Glue ETL y lo vamos a mostrar cómo desplegarlo. Porque una de las cosas que nosotros consideramos importante y que traemos a colación para el Data Week este año es que efectivamente las personas puedan llegar a la nube de una manera correcta, ¿sí? Correcta en el sentido de aplicando buenas prácticas y que puedan ser disponibles o que estén disponibles sus plataformas para ser utilizadas a nivel de producción. ¿De acuerdo? Estos cursos que nos dan AWS o nos dan muchísimas páginas, nos enseñan cómo utilizar las herramientas, pero cuando llegamos a un proyecto real siempre tenemos ese tipo de problemas. Y por último, vamos a ver Delta Table con Glue. Los puntos 3 y 4 van a ser muy prácticos, muy técnicos, ¿sí? Donde vamos a ver cómo hacer las cosas realmente, no van a tener muchos slides. De hecho, creo que solo hay un slide para las dos cosas. Pero espero que me puedan acompañar y que podamos avanzar directamente. Yo creo que el tiempo me va a alcanzar. Vamos a ver. Entonces, bueno, ¿qué es Glue? Primero, Glue es el servicio para la transformación de datos sin servidor, es decir, serverless, ¿ok? Esa es la palabra que van a conseguir por todos lados, que nos provee AWS. Y tiene una serie de componentes, ¿ok? Tiene una serie de etapas. El que más utiliza todo el mundo, ¿sí? Es la parte de los jobs, los famosos jobs de Glue, ¿ok? Y que ahí podremos eh, diseñar e implementar las transformaciones que nosotros consideremos en distintas etapas, ¿ok? Normalmente los jobs de Glue tienen tres flavors, ¿ok? Tres maneras de utilizarse. La más normal es la de PySpark o la más difundida. La otra es a través de Scala, ¿sí? Eso es para utilizar Spark, ¿ok? En general. Luego tenemos los catálogos, ¿ok? Esos catálogos que nos permiten a nosotros dentro de Glue resguardar la información de nuestros esquemas, de nuestras bases de datos, las tablas que tenemos. También la parte de catálogo es la que controla los crawlers, o los crawlers están dentro de Glue en la parte de catálogos para manejarlos, ¿ok? Para actualizarlos. Tenemos algo de quality, ¿ok? Esto es relativamente nuevo o bastante nuevo, de hecho, toda la parte de quality dentro de Glue, donde no voy a ahondar porque mañana Daniel y Emiliano los van a atacar directamente y les van a mostrar toda esa parte de calidad del dato que son sumamente importantes a la hora de gestionar nuestros repositorios, warehouses, data lakes, delta lakes, lake houses, como ustedes lo quieran llamar, o el tipo de plataforma que quieran tener, pero la calidad es muy importante, así que no se pierdan la charla de mañana. Y también tienen algo que se llaman workflows, que es efectivamente para coordinar, ¿sí? Nuestros jobs, nuestro trabajo. ¿Está bien? Entonces, esta cantidad de cosas que ustedes ven acá normalmente tienen un flujo, ¿ok? Normalmente la idea es que fluyan de una manera específica y esto es lo que van a conseguir en la mayoría de las empresas donde van a poder trabajar o al saber esta herramienta, ¿sí? Lo normal es que haya una fuente. Una fuente puede ser casi cualquier cosa, ¿de acuerdo? Podemos tener una base de datos, sí, hacemos una conexión tipo JDBC hacia una base de datos, cualquiera sea, SQL Server, MySQL o, no sé, Oracle. Nos traemos los datos y los ponemos, normalmente se almacenan en un bucket de S3, normalmente llamado raw o dropzone, dependiendo de sea el caso, de cómo haya diseñado la arquitectura.
bien sea nuestro cliente o nosotros hayamos propuesto la arquitectura. También podemos pedir data de APIs, ¿ok? O de web. Podemos hacer un crawler sobre una página web y obtener ciertos datos para irlos almacenando. Yo no sé si recomendaría Glue para hacer esto, ¿ok? Sobre todo porque tiene ciertas características Glue que a mí me interesan, es para los procesos largos o procesos donde yo tenga que manejar grandes cantidades de datos, pero también nos va a permitir, o podemos leer archivos directamente desde algún nivel de directorio que nos permita el cliente a través de ciertas librerías como SMB. El hecho es que la fuente puede variar, ¿ok? Puede ser MongoDB también, tiene ciertas conexiones. Hay unas conexiones que no funcionan tan bien contra MongoDB, que todavía está corrigiendo el equipo de AWS, pero también pueden utilizarlas, ¿ok? Y así irnos con una fuente bastante variada de datos para Glue, ¿sí? Yo tomo a través de Glue, tomo mis datos, los dejo en un repositorio crudo o en un Dropzone, dependiendo sea el caso, como les decía, dependiendo de la arquitectura. Y a partir de allí, ¿sí? Lo que yo les recomendaría es que en RAW tenga ya archivos Parquet que tienen embedidos los esquemas y empecemos a utilizar los otros servicios. Los otros servicios fácilmente pueden ser un crawler, ¿ok? Cuando yo tengo un crawler encima de un archivo Parquet, es bastante sencillo definir entonces el catálogo. El crawler se comunica directamente con el catálogo de datos y de ahí hacer nuestro proceso de calidad y después dejar nuestros datos en un lugar donde garanticemos que la calidad es la requerida por el cliente. ¿De acuerdo? Esto es un proceso, digamos, relativamente normal. Algo que les voy a destacar es que cuando digo que es preferible utilizar archivos Parquet cuando estamos utilizando o cuando aplicamos un crawler, es porque puede ser peligroso cuando recibes un archivo de tipo, por ejemplo, CSV, con los tipos de datos, ¿sí? Y esto es importante. Un int que crece en el tiempo puede convertirse en un big int, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas son relevantes a la hora que pensamos una arquitectura, nuestro diseño de flujo de datos. Recordemos que, o les aclaro que por si no lo sabían, los flujos de datos están ahí por años, ¿ok? Y se espera que efectivamente ese flujo no moleste y que si falla avise, pero puede permanecer allí 5, 6, 8, 10 años. Entonces tenemos que pensar que si nuestra data va a crecer de esa manera, nuestros crawlers tienen que saber soportar estos cambios, ¿ok? Si bien el crawler va a reconocer el cambio de int a big int, eso puede traer problemas más adelante en nuestras tablas. Bien, sencillo, simple, ¿verdad? Estamos bien de tiempo. El foco es Glue ETL, ¿de acuerdo? Glue, ¿ok? Lo describí un poco al principio, pero Glue, en general, tiene cuatro maneras de hacer un job. Tiene la manera visual, ¿sí? Donde yo puedo entrar a través de Glue Studio. Glue Studio me va a dar una serie de pasos. Yo voy a ir poniendo caja 1, caja 2, caja 3, con la serie de pasos que quiero que haga. Por ejemplo, la conexión A, que tome el dato hacia un data frame. Ese data frame le agregamos unas columnas, por ejemplo, o limpiamos unas columnas o explotamos unas columnas. Una fuente puede ser una API con un array, perdón, una API con un JSON que contenga un array. Yo quiero explotar todo lo que ese array contenga, ¿sí? Y paso a paso yo voy poniendo cajas, yo le digo cajas o procesos, ¿sí? Realmente se llaman procesos, visualmente para construir mi job. Eso está muy bien, ¿ok? Eso es algo que se hace. Hay aplicaciones enteras que me ayudan a hacer eso, ¿sí? Cualquier data studio que ustedes consigan por allá, no sé, Pentaho es un buen ejemplo, les va a ayudar a poner estos procesos prefabricados y ustedes van a poder construir un ETL. ¿De acuerdo? Eso está bien, tiene ciertas limitaciones. Luego tenemos Spark, ¿ok? Que es donde nosotros vamos a hacer foco el día de hoy porque creemos que la flexibilidad del código así nos los permite. Eso es una de las cosas más importantes que vamos a tener. Spark tiene dos maneras, tiene Scala y Python, ¿ok? A través de PySpark, como ya deben saber. Glue, aparte de Spark, también nos da un Python Shell. Esto significa que corre sobre servidores planos, ¿sí? No necesariamente Spark, y ustedes pueden ejecutar Python directo, Python simple, ¿sí? Pandas, por ejemplo, DataFrames o Dask. Y por último, Ray, que es algo relativamente nuevo, o realmente bastante nuevo, que es una nueva manera de hacer el trabajo directo allí en Glue.
¿De acuerdo? Estas son las maneras que tenemos, ¿sí? Ya directamente de desarrollar jobs dentro de Glue. ¿Ok? Entonces, vamos a desplegar Glue correctamente. Como les decía, hoy vamos a ser bastante técnicos, nos vamos a meter mucho en código y vamos a tratar de hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, nos vamos a apoyar en la charla que vimos ayer con nuestro amigo Julio Avellaneda, ¿ok? De Colombia, quien nos ayudó a entender un poco de Terraform, infraestructura como código. Y nos dijo, esto es súper fácil de hacer a través de Terraform, es demasiado sencillo. Entonces, como nosotros estamos convencidos que efectivamente Terraform nos va a ayudar a nosotros a desplegar fácilmente nuestras infraestructuras en la nube, nos vamos a basar en él. ¿Ok? Esto es una manera en que nosotros lo vemos, no es la única, creemos sí que es la manera más sencilla de afrontar un proyecto a la hora de entrar en AWS o un proyecto con Terraform en infraestructura como código. Tenemos Terraform y tenemos tres archivos bases. ¿Ok? Tenemos la parte de módulos, tenemos los providers y tenemos las variables. Ojo que los modules, ¿sí? Pueden ser múltiples. Puedo tener un módulo de Glue, un módulo de S3, un módulo de RDS, RDS es para bases de datos, y por debajo de eso tener varias cosas, ¿ok? Varios recursos que se desplieguen allí. Veníamos diciendo que Glue no solo contiene los jobs, sino que tiene los crawlers, las bases de datos, catálogo, workflows, ¿verdad? Entonces yo debajo del módulo de Glue puedo tener múltiples recursos y así lo vamos a ver próximamente. Y allí definir nuevas variables que solo sean relacionadas con el módulo de Glue. Luego puedo tener el provider. Nos decía ayer Julio que yo puedo desplegar en AWS o puedo desplegar en Google Cloud o en Azure. Es independiente. Afortunadamente, Terraform es una herramienta agnóstica y por eso nosotros queríamos darle un poco más de promoción. Y por último, las variables. Ojo con las variables, esto es un punto importante. Las variables están allí para que ustedes puedan configurar sus despliegues de infraestructura como código de manera dinámica. ¿Sí? Nos decía ayer Julio que eso yo puedo poner cualquier cosa y efectivamente es así. Y cualquier cosa significa que si yo defino variables para producción, pueden ser distintas de las variables para desarrollo. Esas son cosas realmente importantes que hay que saber y que voy a tratar de darles un ejemplo acá. ¿Ok? Así que vamos de una vez con el código. ¿Está bien? Eh, Share screen. Bien. Voy a tratar de compartir toda la pantalla. Avísenme si se les ve mal. Deben estar viendo lo mismo que están viendo ahorita. A ver, sigo. Entonces, desplegando Glue correctamente. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es cómo está compuesto mi repo. Sí, esto es un repo, efectivamente. Está en GitHub. Lo vamos a compartir al final de la semana. Para que puedan ustedes interactuar con él, desplegarlo directamente en sus propias nubes. Hay un free tier en AWS que pueden utilizar, también en Google Cloud y en Azure. Si quieren hacerlo por esa vía, este está diseñado un poco para AWS, ¿no? Entonces, yo tengo Terraform, ¿sí? Y dentro de Terraform tengo múltiples archivos. Como verán, cualquier archivo que termine en .tf puede ser leído por Terraform y esto es lo que ven aquí, este pequeño icono que espero que se vea bien. Vamos a hacerle un poco de zoom. Este icono que tienen acá es simplemente que es un archivo .tf, HCL, HashiCorp Configuration Language. Y yo, por temas de facilidad y distribuir el trabajo y poder hacer el trabajo agile, ¿ok? Yo lo que hice fue desplegar o definir distintos recursos en distintos archivos, ¿ok? Por acá tengo Glue, por acá tengo lambdas, por acá tengo capas, ¿ok? O layers de lambdas, que es la manera de agregar librerías, y por acá tengo Streetfile. Y ustedes dirán, pero ¿para qué Streetfile? Bueno, porque yo lo que hice fue crearme un módulo, ¿ok? Para casi cada una de estas cosas y simplificar los despliegues. ¿Cómo simplificar? Bien, hay módulos que son por defecto, ¿sí? Uno de los módulos, perdón, módulos estándar. Estos módulos estándar nos los provee HashiCorp, ¿ok? Y Terraform tiene ciertos módulos que están prefabricados para que nosotros simplemente los instalemos, ¿ok? Este es uno, por ejemplo, de AWS módulos, Lambda AWS, y como verán, yo simplemente le doy una serie de parámetros que me permiten a mí
desplegar una lambda directamente, sin yo tener que ir por la consola, ponerle un nombre, definir cosas, ¿sí? Esto ya está prefabricado, ¿está bien? Ahora, yo también puedo desarrollar mis propios módulos, ¿sí? Y como verán acá, yo simplemente le estoy haciendo referencia ya no a un sitio web, sino a un lugar en este repositorio. Yo tuve que desarrollar el de Glue porque el único que existe de manera estándar es de CloudPost. Si bien ellos han desarrollado varios módulos, yo no soy muy amigo de ese módulo en particular. Siento que me limita en ciertas cosas. Entonces yo desarrollé mi propio módulo. ¿Qué significa eso? Que entonces, si yo voy acá, ¿sí? Y si recuerden que les acabo de mostrar que tengo módulos recursos, si yo voy a este directorio, yo voy a tener tranquilamente todo ya distinguido, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero hacer un glue job, efectivamente ahora yo tengo un recurso, fíjense la diferencia, que tengo un módulo que hace referencia a toda esta carpeta y acá tengo un recurso. Entonces, ese recurso, ¿sí? Es un AWS Glue Job, yo le puse el nombre de Glue Job, la verdad es que tampoco soy muy creativo para los nombres, y de esta manera lo despliego, ¿ok? Le doy todas las características mínimas necesarias para poder desplegar un job de glue específicamente. Ahora bien, como verán, tengo muchísimas propiedades, ¿sí? Que van a cambiar en el tiempo. Ojo que al crear el módulo, ahora yo tengo un objeto que yo puedo llamar y yo puedo instanciar y de esa manera generar múltiples cosas al mismo tiempo. Lo importante acá y que quiero mostrarles es este count que me permite a mí definir si lo utilizo o no. Es decir, si voy a crear un job o no. Esto es simplemente un if. Imagínense que esto es un if. Esto hasta aquí es un if, ¿verdad? Y si el if es true o positivo, cierto, yo voy a crearlo o si no, no lo voy a crear. Tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como eso. Entonces, ¿cómo hago yo para crear un job desde mi módulo que yo desarrollé y que ahora puedo instanciar? Fíjense que aquí hay una sola cosa. ¿De acuerdo? Y muchas variables, muchas variables. Bueno, yo en mi módulo lo que hice fue definir todos esos parámetros que yo quiero para las variables y decirle, bueno, mira, yo quiero que se llame name write job, ¿ok? Description, lo que queramos colocar. Luego tengo las versiones, los tipos de workers, la cantidad de workers, esto puede aumentar, ¿ok? Dependiendo de la demanda que nosotros o que ustedes tengan para correr un código. Recordemos que siendo un job de Glue, esto puede incrementarse significativamente la cantidad de data que nosotros vamos a manejar allí, ¿sí? Tengo las conexiones en caso de necesitar alguna. Yo normalmente trabajo con S3 o JDBC, dependiendo si van a utilizar alguna de ellas, efectivamente necesitan agregarlas. ¿Ok? Puedo elegir la versión de Python, puedo irme a 2, sí. ¿Para qué? No sé, pero puedo. ¿Ok? Entonces, ahí, ahí se las dejo. ¿Y dónde está el código que va a ejecutar mi job de Glue? ¿Sí? Estos son partes importantes y esto es lo que nos enseña AWS desde el principio cuando vemos cualquier curso de Glue, ¿ok? O de jobs de Glue. El tema está en lo que viene, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las ejecuciones concurrentes es algo que normalmente ponemos muchas, 10, 20, 30, 40. Pero ¿qué pasa si yo estoy pegándole una base de datos a través de una conexión JDBC y permito que haya 82 conexiones concurrentes? Imagínense hacer una extracción de 42 tablas, 40, 50 tablas, que es lo que nosotros creo que hacemos diariamente, y se ejecute 82 veces. Es inmanejable. Sería una sobrecarga para la base de datos. Entonces, con las ejecuciones concurrentes, nosotros debemos ser muy, muy cuidadosos. Como verán, yo la tengo acá colocada en uno porque yo no quiero que se ejecute más de una vez. ¿Y qué es lo que va a hacer AWS cada vez que yo ejecute más de una vez? Me va a decir, "Oh, usted excedió las ejecuciones concurrentes". Esto es sumamente importante. Luego, ¿sí? Tenemos los runtime arguments y esto es vital para el desarrollador que está empezando. Esta parte que está acá es una de las cosas que menos te enseña la gente. Sin embargo, es una de las cosas que son más importantes. ¿Por qué? A través de esta vía,
nosotros podemos decirle a nuestro job de glue qué utilizar, qué no utilizar, qué librerías importar o qué no hacer o qué dejar de hacer. ¿De acuerdo? En el caso nuestro que queremos utilizar glue para utilizar o para gestionar Delta Lakes, tengo los Data Lake Formats y ahí ustedes pueden ver que yo le especifiqué que va a ser Delta. ¿Qué va a hacer eso? Va a importar todas las librerías Delta de la gente de Databricks y los va a utilizar para empezar a trabajar. Luego tengo un log group, señores. Log groups son vitales para ustedes poder hacer el debugging correcto a cualquier código. ¿Sí? Entonces yo tengo mi log group acá. Continuous, habilitar el logueo continuo, sí, por favor. Necesito entender qué es lo que está sucediendo allí. El filtro también, para poder no tomar la información en el log de todos los jobs, sino simplemente de los que yo estoy viendo, ¿sí? Additional Python Modules, aquí ven, yo le puse AWS Wrangler, por, solo por temas de ejemplo, realmente no lo estamos utilizando acá, pero pueden hacerlo, cosas como PyMongo, ¿sí? Que les comentaba que tiene un problema con las conexiones AWS hacia MongoDB, la versión Cloud Atlas específicamente, sí. Ah, pero con PyMongo yo puedo resolver esa conexión, también. Eso nosotros pudimos corroborarlo. Luego tenemos otros parámetros, por ejemplo, short env. Este es el ambiente, ¿sí? Que nosotros podríamos definir. Y luego otros parámetros que si no también, todo lo que está acá tengo dashes, ¿sí? Guiones, y acá tengo guión bajo. Esto significa que al tener guión bajo, significa que yo lo voy a pasar al job. Es decir, una variable que yo le voy a dar al job para que se ejecute, ¿sí? Entonces, hasta acá, bien, tengo un job y parece tonto haber hecho todo un módulo que pude haber hecho que construido directamente con las variables, pero esto es un job y acá ya tengo mi otro job. Entonces, en lugar yo de tener que crear un recurso a cada momento, utilizo mis módulos. ¿Y cuál es una de las grandes ventajas? Les muestro. Fíjense que ya este job que ustedes ven acá no solo tiene max concurrent runs. ¿Sí? Es una de las cosas que siempre me gusta especificar. Pero no defino el timeout, no defino el glue version, no defino el worker type. Y eso es porque cuando yo llamo a un módulo, ¿sí? Y yo le paso variables, las variables yo las defino dentro de mi propio módulo. Fíjense que está dentro de acá, dentro de glue, tengo input. Al tener esto, yo puedo predefinir los parámetros que yo voy a tener para mi job. ¿Qué tipo de glue version voy a utilizar por defecto? 4. El timeout, 600. Esto es en minutos, por cierto. Worker type, estándar. Número de worker, las connections que quiera tener predefinidas, la versión de Python, todo, absolutamente todo. ¿Ok? Yo lo puedo predefinir y de esa manera utilizar simplemente la menor cantidad de parámetros para crear mis jobs, como lo estoy haciendo en mi segundo job que creo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para desplegar esto? Ayer Julio nos comentaba, bueno, pero es tan fácil como hacer Terraform Apply. Esto me va, me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque yo tengo que ir a donde está definido mi Terraform, ¿verdad? Y este es mi repositorio. Mi repositorio es Delta Lake Cloud, ¿sí? Mi Terraform está definido acá. Entonces yo simplemente, por razones creo que más de ignorancia que otra cosa, me voy a mi carpeta de Terraform, hacemos el Terraform Apply y él va a definir toda la infraestructura. Y ustedes dirán, pero Fernando, te vas a mandar 10 minutos implementando la infraestructura. Esta infraestructura en particular no toma tanto tiempo porque no estamos aprovisionando bases de datos, ¿ok? Que es una de las cosas tal vez más complejas. Es una, es una, es una plataforma completamente serverless. Les mostraba un poco que tenía S3. Yo puedo hacer buckets de S3 en cuestión de segundos. Lambdas, ¿sí? También tengo Glue y Dynamo. Dynamo, a pesar de que es una base de datos no relacional, es, digamos, algo bastante ligero, ¿de acuerdo? Algo bastante ligero de implementar. Entonces, voy a desplegar mi plataforma acá. Les voy a mostrar un poco cómo se ve la plataforma hoy en día, ¿sí? Vámonos por acá. A ver, vámonos a los jobs, por ejemplo. Como verán, acá hay unos pocos jobs de nuestros compañeros de exactas. Normalmente estamos trabajando acá es donde hacemos nuestras pruebas de concepto y donde podemos mostrar la mayoría de las cosas
que tenemos como idea a nuestros clientes, ¿no? Esa es la idea. Entonces, acá ya está todo mi plan, solo como ejemplo, le voy a mandar, este es el Delta Lake Write Job, ¿sí? Eh, Así que yo le voy a decir, yes, yo quiero que implementes todo, ¿ok? Como verán, acá no hay ningún Delta Lake Write Job, hay solo 8 jobs. Si yo pongo Delta, me va a decir, eh, ups, perdón, me metí al Glue Studio. A ver, Delta. Ah, claro, porque todos deben tener descripción de Delta. Eso es lo que pasa. Perdón. Bueno, esperemos que se despliegue, ¿no? El Write Job. A ver, creo que sí. Filtro Write no va a salir ninguno. Exacto. Vamos a esperar un poco que se despliegue. Esto va a tomar aproximadamente 1 o 2 minutos luego de que le di yes. Así que esperemos solo un par de minutos. Lo importante de esto es que lo que van a ver a continuación. Nosotros vamos a desplegar esto, voy a tener mi job, voy a poder ejecutar mis cosas, pero también lo voy a poder extender, ¿no? Y ya tengo mi job con todos los parámetros que yo quería, ¿de acuerdo? Pues cuando estamos creando un job en AWS, lo que termina sucediendo es que tenemos que agregar cada uno de los key value pairs, parámetros, tal, y la verdad es que eso es bastante tedioso, ¿no? Bueno, listo, agregado todos los recursos. Como les decía, esto es bastante rápido. Fíjense que crecieron, ya no son 8, sino son 10. Y tenemos el Delta Lake Write Job. Listo, ya tenemos la data. ¿Ok? O, perdón, ya tenemos los jobs desplegados en AWS. ¿Cómo puedo estar seguro? Vamos a hacerle un poco de zoom, creo que está muy pequeño. Aquí está mi código, que ya voy a explicar. Y me voy a mis job details. ¿Sí? Y acá puedo ver muy al final, que tengo todos los parámetros que yo necesitaba. ¿De acuerdo? Aparte hay unos tags, nos decía Julio ayer que se podían poner tags por defecto. Evidentemente nosotros como compañía de buenas prácticas las tenemos, ¿sí? Como verán es la iniciativa y una serie de información que, bueno, son relevantes para el despliegue. ¿Está bien? Entonces, tengo todo. Bien. Entonces, desplegué mi job. ¿Qué contiene ese job? ¿Verdad? Porque esa es la parte más importante que venimos a ver acá. Bueno, tiene librerías, ¿sí? Librerías varias. Estas que están acá, ¿ok? No existen afuera de los entornos de AWS. AWS Glue como tal es una librería propia de este proveedor de cloud que no permite utilizar por fuera. Esa es la verdad. Sin embargo, hay maneras de utilizarla, como ellos hacen disponible una instancia de S2 que ustedes pueden descargar y utilizarla por esa vía. A mí eso me da bastante flojera, ¿sí? Eso de crear una instancia, es decir, instancia, tiene costo, prefiero no hacerlo. Y por lo tanto, prefiero hacerlo acá directamente en esta consola. PySpark, evidentemente, sí, un contexto, una sesión de PySpark y todos los types de SQL que yo pueda obtener. Los types, ya lo saben, entero, no entero, booleano, etcétera. Y por último, el sys. ¿El sys para qué es? Para yo poderme comunicar con el sistema. Entonces, ¿para qué comunicarme con el sistema? Evidentemente, para obtener esos parámetros con los cuales fueron invocados mi job. ¿Ok? En este caso vamos a tener uno solo porque que es el que aplica para este caso. Bien, creo mi contexto, un contexto de Spark, y ojo que el glue context no puede ser creado sin el contexto de Spark. Ojo con eso, es importante que lo sepan. Si están viendo este video de nuevo, recuerden que siempre es necesario crear el Spark Context antes del Glue Context y por como ya les vengo diciendo, Logger, por el amor de Dios, Logger, loguen la información. ¿Ok? Entonces, creo mi sesión, simple y sencillo. Como verán acá, les doy una configuración de tomar las librerías o la librería completa de Delta, de Delta Lake, ¿sí? Y el Delta Catalog. ¿Cómo hago para agregar la librería de Delta? Por si alguien no lo vio, lo pasé muy rápido. Tan sencillo como que en las configuraciones, en los runtime parameters, yo le dije que importara el Data Lake Format Delta. Es tan sencillo como eso. Eso ya lo resolvió la gente de AWS por nosotros, no tenemos que preocuparnos. Bien, entonces, creo mi sesión, ¿ok? Creé mi sesión de Spark. Luego yo, para hacerme la vida simple, le di un parámetro que era file to process, lo vimos allí en Glue. Y ese file to process, yo lo voy a agregar a una variable que va a definir si
yo tengo que leer todo lo que está en un directorio, eso es lo que me permite Spark, yo simplemente referencio un directorio de S3 o si voy específicamente al archivo. Entonces, yo lo que voy a hacer es definirlo por esta vía, empiezo a logger, por favor, siempre logger. Voy a leer todo lo que esté allí o lo que me hagan referencia allí. Voy a eliminar los duplicados. Esto es para evitar, ¿sí?, que nuestras delta tables se corrompan por tener keys o duplicate keys. Y por último, voy a escribir esto. Voy a escribir, ¿de acuerdo? De una vez ya veo que esto no está correcto, ¿sí? Esto es algo que nosotros tenemos que hacer directamente. Yo no necesito hacer esto en dos pasos, ¿verdad? Entonces me lo voy a traer por acá. Como verán, yo puedo directamente editar mi job acá y esto era lo que les decía, que yo prefiero hacerlo directamente acá. No me da ninguna nota estar armando instancias de S2. Si el trabajo es muy complejo, sí, pero en este caso, la verdad es que no lo recomiendo. Para hacer debugging, no lo recomiendo. Entonces, lo cambié, lo guardé, listo, lo guardé. Algo que tienen que tener en cuenta, una vez guardado, esto cambió el state de mi código, ¿sí? Si yo le doy apply aquí otra vez, él me va a devolver absolutamente todo el estado del código que estaba anteriormente. Y eso es importante que lo sepan, porque yo lo que debería hacer entonces acá es venir a mi write job, ¿sí? Y cambiarlo acá también, ¿ok? Esta opción que acabo de mover, vamos a cambiarla, ¿sí? Ups. Vamos a cambiarlo para acá, nos sacamos esto de encima y listo, ¿verdad? Como verán, ya cambió. ¿Cambió? Sí. ¿Tengo que chequearlo? Sí, también. ¿Tengo que hacer el push? Bueno, ya no es necesario, lo guardé directamente acá. Bueno, bien. Este job está listo para correr. Listo, ¿de acuerdo? Lo vamos a ejecutar. Esto va a tardar aproximadamente 1 minuto y medio. Sí, más o menos 1 minuto y medio. ¿Hacia dónde va a correr? Vamos a ejecutarlo de una vez. Como verán, lo estoy ejecutando sin mayor cosa. Simplemente le di el botón de run. Luego lo vamos a ejecutar con parámetros, pero hold your horses. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? Bueno, yo previamente había cargado todo este montón de datos, lo vimos un poco los que estuvieron el lunes, había cargado este montón de datos, digo yo, son 100K cada uno de los archivos, pero realmente contiene la información del precio de las acciones por día de las empresas que están acá reflejadas. Microsoft, Google, Amazon, Tesla, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Entonces, en... Ups, bien, acá, runs. Entonces, esto se está ejecutando. Mientras se está ejecutando, nosotros lo que vamos a ver es que simplemente él va a empezar a seleccionar los datos. Acá, en este sitio, va a aparecer este logger. ¿Sí? Déjame ver si puedo extenderlo un poco más. Va a aparecer este logger con todas las operaciones que hace Spark. ¿Ok? Importante que nosotros podamos colocar un identificador con el que podamos ubicar nuestra información o lo que viene de nuestro código de alguna manera. Por eso, como buena práctica, nosotros colocamos este numeral igual numeral. Es bastante raro que alguien ponga eso en los desarrollos por defecto. Bien, esto está corriendo acá, ya lleva 59 segundos, 1 minuto 13, ¿sí? Entonces yo voy a cargar esta data, ¿sí? Que está en mi dropzone. A nosotros nos gusta utilizar el concepto de dropzone. Lo vamos a mover hacia el estado de processed, ¿ok? Y no solo processed. Déjame cerrar esto que me confunde. Sino que también va a crear mi Delta Table por primera vez, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos a utilizar código nuevamente. No voy a utilizar glue porque como verán, glue es para ejecutar cosas de manera masiva, cosas grandes, ¿sí? Y a mí me gustaría mostrarles un poco también cómo funciona Delta Lake fuera de glue, pero solo para mirar el dato, para pispear qué es lo que contiene allí, ¿sí? Bien, ok, terminamos. Si me voy a mi bucket de S3, lo que voy a ver es que, ups, bien, genial, se creó una Delta Table. Bien, esta Delta Table, ¿sí? Ya contiene mi información, está particionada por cada uno de los tickers. ¿Cómo sé yo que realmente es una Delta Table? Bueno, tengo el Delta Log, ¿sí? Este Delta Log contiene toda la información que se operó, todas las inserciones que se hicieron en la tabla. ¿Qué quiero ver entonces yo ahora? Bueno, vamos a ver cómo se puede, cómo puedo yo realmente observar el contenido. Bueno, Delta Lake es una librería que salió hace 3 meses aproximadamente, no,
perdón, 4 meses aproximadamente, y funciona para utilizarlo de manera local, sin Spark, y también lo puedes embeber como una capa en una AWS Lambda. Entonces, yo lo que voy a hacer es tan sencillo como que lo voy a pedir, leer la Delta Table. Fíjense que tardó 1.6 segundos apenas. Y le voy a decir al table.history, ¿sí? Que es una de las características que vimos de Delta Lake el lunes pasado. Y ese table history me va a decir todas las operaciones que yo haya hecho aquí. Genial. Tengo una sola versión con 16 archivos, que yo sé que si miro acá, aquí no hay 16 cosas, pero dentro de ellas efectivamente puede haber más de un parquet. Entonces, esta es mi historia, puedo mirarlas, también puedo decirle tu pandas, ¿ok? Y en el to pandas lo que vamos a hacer es agarrar un delta table, porque este objeto que sale de acá es un delta table, no un data frame, ojo con eso, lo vamos a transformar a pandas ya directamente, ¿de acuerdo? Ahora, algo que quiero hacer con ustedes es insertar nueva data, ¿sí? Para que ustedes también puedan ver cómo nuestros jobs, ¿sí? Nuestros jobs pueden insertar datos directamente al Delta Lake y actualizarnos la información. ¿De acuerdo? Aquí está nuestro data frame. Aquí tienen todos los datos. Como no lo asigné a variable, prefiero no perder estos 30 segundos. Entonces, eh, bien, sencillo. Ya tengo mi tabla, ya podría empezar a insertar data, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a eliminar esto. Vámonos a ups, empezar a tratar de insertar nueva data. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos insertar nueva data? Bueno, yo les decía el lunes que nosotros estábamos utilizando White Finance para importar esos datos, ¿sí? Para obtener la información de cada uno de los tickers. Entonces acá estamos utilizando una clase que se llama efectivamente ticker, con T mayúscula, una clase, ¿sí? Y yo voy a decirle que utilice el ticker, no sé, Procter and Gamble. Esta es nueva data completamente. ¿Cómo me lo sé? Bueno, sí, hemos trabajado en proyectos de finanzas, trabajamos actualmente en proyectos de finanzas, eso hace que me termine aprendiendo estas cosas. Entonces, yo le voy a decir que data va a ser la instancia de ticker con efectivamente el ticker que yo definí como Procter and Gamble, PG. Esa data me va a dar un response, ¿ok? Entonces, esa data es un objeto que tiene varias cosas, ¿ok? Entonces, eh, yo sé que uno de los objetos es history, ¿sí? Como verán acá, es el precio de Procter and Gamble con una cantidad de información, año 2023 principalmente, pero yo quiero 10 años de data, ¿cierto? Entonces, period, yo le voy a decir, perdón, que son 10 años y el intervalo que va a ser de un día, ¿sí? Entonces, de esa manera, eh, yo voy a volver a pedir mi data y vamos a ver que empezamos en el 2013, ¿sí? 10 años de data. Perfecto, ya tengo el objeto data, ¿verdad? No lo vamos a descargar nuevamente. Buenas prácticas, muchachos. No cargar la memoria de su Jupyter Notebook. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo a data, yo le quisiera agregar algunas cosas, porque quiero ver cómo agrego data, pero cómo también mi esquema evoluciona, ¿sí? Evoluciona hacia una mejor, a- a- hacia más columnas, ¿de acuerdo? Yo no sé si ustedes conocen a Matt Harrison, ¿sí? Pero Matt Harrison nos dice que eh, para yo hacer data frames o construir data frames, yo debería, ¿verdad? Empezar a trabajar las cosas muchísimo mejor. Entonces, si yo les muestro el DF, este es mi data frames. Ahora, si yo puedo empezar a hacer lo siguiente, df.assign, ¿sí? Y es una de las cosas que nos dice es que si nosotros ponemos esto de esta manera, declarativo, yo puedo hacer un assign de casi cualquier cosa, ¿sí? Entonces yo le puedo decir que la columna ticker va a ser igual al ticker que yo les dije. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver qué pasa. No lo voy a asignar por ahora, solo para que podamos ver lo que está sucediendo allí, ¿sí? Fíjense que ahora tengo la columna de ticker que es PG, pero yo quiero una mejor columna porque ticker es algo que ya yo traigo. Bien, perfecto. Vamos a asignar entonces ahora otra columna que sea, por ejemplo, el average price, ¿sí? Donde, ups, creo que tengo un error acá. Bien. El average price, y ese average price va a ser una función de tipo lambda. Sabemos que en Python podemos hacer esto de manera constante y
Lo que vamos a hacer es que yo conozco que mis columnas precios high, ¿sí? Perdón, high y low, yo puedo hacer el mean, que es el promedio, y lo puedo hacer en el axis 1, ¿cierto? Entonces, ese data frame ahora tengo el average price, ¿sí? Que es básicamente algo en el medio entre estos dos precios, ¿sí? Más o menos, ¿ok? Bien, ya tengo mis dos columnas, es decir, tengo el ticker que me define mi partición y también tengo el average price, pero yo sé, ¿ok? Por la manera en que construí mis cosas inicialmente, que yo el date lo asociaba de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué más tenemos acá? Tengo el reset index, el assign, average price. Pa, pa, pa. Bien, parece correcto, ¿no? Creo que esto es todo. Entonces, yo lo puedo asignar a un data frame y decir que ese es mi nuevo data frame. Acabo de cambiar mi data frame, ¿sí? Vamos a ejecutarlo, tan sencillo como eso. Y a partir de acá vamos a ponerlo en AWS. Como ya yo les dije que yo soy más o menos flojo, ¿verdad? Yo voy a utilizar Wrangler, que es una de las herramientas que ya nos proporciona AWS para utilizar sus servicios. WR, Wrangler, ¿verdad? Le voy a decir que utilice el servicio S3 y que, por favor, put o tu Parquet, ¿ok? Que ponga un archivo Parquet en una locación en particular. ¿Qué archivo? Bueno, este data frame que yo te estoy dando. ¿A dónde? Bien, esta es la parte difícil. ¿A dónde? A esta locación donde tengo mis otros archivos. ¿Vale? Copio mi URI. Simplemente la pongo acá y listo. ¿Es tan sencillo como eso, Fernando? Sí, es tan sencillo como eso. No, no es tan sencillo como eso. Genial. Not a perfect argument. Oh, cierto. Yo como le estoy colocando un archivo, ¿verdad? Yo tengo que ser bien específico en lo que voy a colocar. 09, ¿hoy es qué? Hoy es 20. Bien, hoy es 20 de septiembre, entonces aquí yo lo que voy a hacer es utilizar un poco de trampa para que se construya un archivo un poco más dinámico. Ticker.parquet. Tengo que darle específicamente el nombre del archivo. ¿Sí? ¿Por qué uso esta nomenclatura con la fecha? Porque si vemos los objetos que ya están almacenados acá, vamos a ver que tiene la fecha, el ticker y se llama punto .parquet. Bien, lo vamos a escribir, lo escribimos, ¿sí? Aquí nos dice, sí, efectivamente acabamos de crear este archivo que tienes acá. Vamos a refrescar simplemente, vemos que está pg.parquet y ahora tenemos una key, ¿sí? Un file to process. Entonces vamos a darle ese file to process a nuestro job de Glue. Ahora, ¿lo vamos a correr de una vez? ¿Lo vamos a ejecutar de una vez? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos esta opción acá habilitada que se llama Merge Schema. Ese Merge Schema lo que va a hacer es leer el esquema de la tabla delta junto con el esquema del archivo que estamos recibiendo, los va a mezclar y me va a crear una nueva versión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a correr? Vamos a correrlo con parámetros, porque yo tengo un proceso por defecto que toma este guión para determinar que tiene que leer toda la carpeta o le doy una URI directa al archivo para que lea simplemente el archivo que yo quiero que procese. ¿De acuerdo? Entonces lo ejecutamos, run job. Eso va a empezar una ejecución. Como verán, todo verde, todo lindo. No hay ejecuciones concurrentes, que es lo importante, ¿sí? Y vamos a esperar un poco. Tarda más o menos la misma cantidad de tiempo y la idea es que sea relativamente rápido. Por supuesto, dependerá mucho de la cantidad de data que escriba, no tanto de la data que lea. Pero digamos que en los procesos insert para datos masivos vamos a utilizar siempre glue. Para los procesos insert que son micro, ¿ok? Micro ingesta, Delta Lake desarrolló esa librería que les acabo de mostrar, que lamentablemente no contamos con el tiempo para mostrársela en detalle, pero está allí, la van a probar, la van a ver dentro del repo, ¿sí? La van a conseguir dentro del repo, dentro de una Lambda function que nosotros tenemos, pero espero que les sirva de algo, ¿no? Entonces tenemos que, esto va a ser un proceso de ingesta, como ya sabemos, pasamos del PG, del dropzone, esto lo va a pasar ya directamente a
nuestra carpeta del Delta Table. Esperamos un poco, minuto 40, un minuto 40 y tantos segundos. Y bueno, aprovecho mientras eso se ejecuta. Para responder una pregunta, ¿Microsoft SQL Servers puede integrarse con Glue? Sí, totalmente, a través de conexiones JDBC. Efectivamente puedes hacerlo, te necesitas una librería de Java que simplemente para importarla, ok, vas a poner el jar en S3 y al job de Glue lo que tienes es que definirle dentro de estos runtime parameters o job parameters dónde está ubicada. Así como le estamos diciendo additional Python modules, aquí additional jar modules, ¿sí? O, perdón, también acá lo puedes definir, ¿sí? En el dependent jars. Ojo con eso. Sí se puede, ¿ok? Así que ténganlo ahí en cuenta. Ok, fail to merge incomplete date type and timestamp type. Cometimos un error. ¿Qué tipo de error cometimos? Bueno, yo tengo mis datos en formato de fecha, ¿sí? Entonces, ese formato de fecha, efectivamente, yo tengo que también cambiarlo. Eso significa que el data frame que construimos acá, ¿sí? No está tan bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Bueno, vamos a cambiar ese formato de fecha, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hago así? Matt Harrison nos dice que de esta manera yo puedo corregir rápidamente o agregar cosas rápidamente. Si yo quisiera quitar esto, lo puedo quitar, si no, no. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el assign, ¿sí? Voy a cambiar una columna ya directamente, la columna date, la vamos a cambiar, ¿sí? Le voy a decir que va a ser un lambda igual de x, donde x de date, ¿sí? Que es la columna, si mal no recuerdo, va a ser de t.date. Vamos a apalancarnos en pandas para hacer eso rápidamente. ¿Cómo lo veo rápido? Así, ¿sí? Fíjense que ahora cambió esto. Si yo quisiera ver qué estaba antes, gracias a las estrategias de nuestro amigo Matt, ¿sí? Puedo ver que antes era un timestamp, pero yo no quiero que sea así, yo quiero que sea de esta manera. Entonces reasignamos esto, ¿sí? Al data frame, tan sencillo como eso, lo volvemos a escribir. Afortunadamente esto sobreescribe de manera bastante buena. Tomamos nuestro string key, ¿sí? Y ya corregí mi dato. ¿Qué tengo que hacer? Volver a ejecutar el job. Ahora, importante, saber leer los errores, ¿no? Por supuesto, eso te lo da un poco la experiencia y un poco qué tan crítico seas a la hora de leer lo que te presentan estas consolas. Entonces, cuando yo veo esto, evidentemente parte de la experiencia, pero cuando yo veo esto, digo, uff, es que estoy insertando algo que no quería cambiar y que debo, sin duda alguna, mejorar, ¿no? Em, bueno, aquí vamos a esperar a que se ejecute un poco más, otro rato. Este, y por aquí nos dice Omar, sí, vamos sin duda alguna a poner las grabaciones, no te preocupes. Así con las grabaciones vamos a poner el código o vamos a hacer público el código, ¿sí? Que creemos que es una de las cosas más importantes que nosotros le podemos dar a la comunidad. Bueno, me quedan 5 minutos, voy a esperar a que ejecute esto. Quería mostrarle un poco de crawlers, pero no nos va a dar tiempo. Algo que sí les voy a dejar dentro del repo es cómo crear un crawler, ¿sí? Cómo crear un crawler, la que queda de ustedes para hacer las pruebas y si quieren comunicarse con nosotros, van a tener las coordenadas de comunicación con el final del evento. La idea es que podamos hacer comunidad, eso es algo que hablábamos al principio y que, bueno, definitivamente para nosotros es súper, súper, súper recomendable de hacer, ¿no? Es súper importante, súper, súper importante para nosotros la comunidad. Bueno, sigo respondiendo preguntas mientras se procesa esto acá. Paola, ¿cuáles son las mejores prácticas para limitar, monitorear los gastos? Bueno, me imagino que ya viste esto que está acá, AWS Cost Explorer. No me voy a meter por términos de seguridad, ¿sí? Y privacidad de la información. Pero efectivamente, ¿sí? Tú tienes una manera de hacer un seguimiento del dashboard de los gastos por cada uno de los servicios. Recomendación número uno es utilizar esto, ¿ok? Porque es de la manera más sencilla que vas a poder monitorear el gasto. Utilizar los tags. Con los tags podemos entrar en AWS y revisar y determinar qué servicio en particular está utilizando qué cantidad de dinero.
¿sí? Eso es sumamente importante y muy buena tu pregunta porque es una de las cosas en las que nosotros más nos enfocamos. Nosotros podríamos tener Spark o Hive desplegados en EMR, pero es algo que rara vez le recomendamos a nuestros clientes en los casos que el cliente ejecuta un job diario o un job agendado. No tiene sentido tener todo este EMR para ejecutar un job, entonces le recomendamos usar Glue. Un ejemplo real, ¿ok? Con nuestro cliente. Nuestro cliente gasta aproximadamente $40 al mes en procesamiento de datos. Es decir, es significativamente barato. Procesamos gigas y gigas de información cada día a través de Glue y a través de Lambda. Y les cuesta aproximadamente $46. Para que se lleven una idea, es muy importante tener esto siempre, siempre en la raya, ¿ok? En la línea. Es importante para nuestro cliente y nosotros tenemos que saber hacerlo. Bueno, listo, esto cambió, ¿de acuerdo? Y voy a tratar de mostrarles acá. Evidentemente tengo que volver a cargar mi tabla. Entonces, ¿cómo era? Table.version, perdón, history, si mal no recuerdo, sí. Table history. Tengo dos versiones, ¿ok? Por supuesto, lee la última versión y si yo leo mi esquema, ¿ok? Fíjense que acá, final, voy a tener un esquema de average price. ¿Qué puedo hacer yo para demostrar esto? Table.load version, ¿sí? Si le digo la cero, ¿ok? Me voy de nuevo a table schema, lo que nos gusta, copiar y pegar, ¿verdad? Vamos a ver, ¿sí? Verán que el último campo es sticker, ¿sí? Entonces, eso es una manera de ingestar data, esto es una manera de glue, así funcionan los Delta Lakes. Como verán, me fui a la otra versión así de fácil, simplemente table load version y ya puedo ver la versión anterior de los datos. Esas son las potencias que pueden utilizar y eso es la manera más apropiada de desplegar a través de Glue una tabla de Delta Lakes. Eso es todo lo que tenía. Me gustaría tener más tiempo para más, pero la verdad es que el tiempo apremia. Así funciona la vida. De verdad, muchísimas gracias. A ver, creo que no tengo ya preguntas por responder, Jonás, ¿puede ser? Gracias, Fer. No. A ver, déjame ver si hay alguna más por acá. Por ahí decíamos que ya en breve arranca la próxima charla. Exacto. Sí, que esa va a Eh, estar excelente. Data Mesh es casi una cultura organizacional. Les recomiendo que se queden y si pueden llamar a un amigo, llámenlo. sí, bueno, también convocamos a Alejandro que se conecte. Está por acá. Mientras tanto, te puedo preguntar, Fer, Ujú. qué pasa con la data si elimino las tablas del catálogo? Bien, lo que normalmente pasa, y es algo que lamentablemente no me dio tiempo de mostrarles, ¿ok? Todavía estoy mostrando la pantalla, ahora sí. A ver, lo que normalmente uno hace es que tiene unos crawlers, ¿sí? Este, Vamos a ver si tengo algún, aquí tengo uno. A ver, vamos a ver hacia dónde apunta esto. Yo tengo mis crawlers, ¿sí? Los crawlers, efectivamente, me crean tablas, ¿de acuerdo? Si yo elimino las tablas y elimino el catálogo completo, si elimino la base de datos completa, ¿ok? La data sigue permaneciendo acá, en S3. Perdón, no necesito irme. Sigue permaneciendo acá. Yo debería refrescar, porque esto debería tener PG. Aquí está PG. Entonces, lo importante de esto, ¿sí? Es que el catálogo como tal maneja es la metadata y nos permite a nosotros referenciar los objetos que están allí en el Delta Lake, con el Data Lake. Em, y la gran ventaja de Delta, ¿sí? Es que tú vas a poder seguir haciendo transformación, análisis, procesos sobre toda la tabla, todos los datos que están allí, solo por utilizar Delta, cosa que no puedes hacer en el Data Lake, ¿ok? En el Data Lake tienes que construir código importante para poder llegar a ese punto. Esas son cosas sumamente relevantes. Eso. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta. Últimos segundos. A ver si hago acá. Sí, hago acá. Genio, crack, figura. Bueno, Bueno, los dejo con eh, Alejandro, uno de nuestros invitados especiales. La verdad es que es muy buena la charla que va a dar. De verdad, inviten a sus amigos, si son estudiantes, es necesario que vean esto.